Gracias, señor diputado. Iniciando el debate, ofrezco la palabra al diputado señor Abul. Gracias, presidente. MEPCO. Este es un tema que es bastante recurrente. Nosotros lo planteamos hace algún tiempo atrás y fuimos muy claros cuando dijimos que esta Cámara se estaba haciendo cómplice de un engaño, de una mentira, que se habían generado expectativas que era imposible cumplir, que venía con una letra chica al porte de una catedral, y la gran mayoría de los parlamentarios aquí presentes votaron a favor. Dijimos que el MEPCO era el resultado de una pésima política pública improvisada por parte del ministro de Hacienda con la finalidad de dar una señal para apalear un poco la carga impositiva de la clase media, que es la que se ve más afectada con el impuesto a los combustibles. Sin embargo, también planteamos derechamente de que, siendo un sistema de estabilización que permitía mantener estable los precios de los combustibles en el caso de la 93, fuimos muy claros cuando dijimos que obviamente no cumplía el objetivo para el que había sido creado y que obviamente lo que se había planteado por parte del ministro, lo que había planteado la propia presidenta Bachelet, no era real. Porque la práctica, cuando nos dimos cuenta, cuando iba a empezar a funcionar, era que hoy día el precio de los combustibles costaría 60 pesos menos. Y lo planteamos acá, lo dijimos abiertamente en la sala. Le planteamos a los distintos parlamentarios que ojo con el MEPCO y las funciones que debía cumplir, que efectivamente no era la solución del problema de fondo, que este era un problema que se viene arrastrando hace años y que no es responsabilidad ni de este, ni del gobierno anterior, ni del anterior. Lamentablemente aquí tenemos un problema de fondo y que no se ha discutido y que tiene que ver con el impuesto a los combustibles, que tiene que ver con un impuesto que es altamente injusto, un impuesto que el propio ministro de Hacienda, cuando hablaban de la reforma tributaria, señor ministro, yo le quiero decir que me extrañó que nadie hiciera una redistribución del impuesto a los combustibles. Porque hoy día quienes cargan o quienes de una u otra forma pagan ese impuesto son el 20% de los consumidores en Chile, y son los automovilistas. Porque las grandes empresas, las mineras, las forestales, las líneas aéreas, las generadoras eléctricas, no pagan impuestos y consumen el 80% del combustible. Y sin embargo, quienes utilizan su vehículo como herramienta de trabajo, los taxis, los colectivos, el transporte escolar, las pymes, son los que prácticamente están asumiendo el costo de una carga impositiva tremenda. Y cuando nosotros hemos planteado de ver una fórmula de redistribuir el impuesto, que hoy día se paga alrededor de 245, 250 pesos por litro, hiciera una redistribución donde todos pagaran por partes iguales por litro consumido, bajaría a 35 pesos. ¿Cómo no va a ser importante que baje el precio de los combustibles en 200 pesos? Que realmente va a ser una mejora importante y que va a significar que la clase media pueda aliviar la carga impositiva. Y resulta que pensamos que la reforma tributaria se iba a pensar o se iba a considerar. Y por intermedio suyo, señor presidente, el diputado Lorenzini, como presidente de la Comisión de Hacienda, nos engrupa y nos dice a nosotros: no se preocupen que va a venir un proyecto aparte, el MEPCO. Y resulta que el MEPCO terminó siendo un desastre porque venía con la letra chica al puerto de una catedral. No, el CIPCO también era otra, el CIPCO también fue otro de los proyectos que muchos de nosotros votamos en contra. Y votamos en contra porque siempre dijimos que tampoco era la solución de fondo. Y que hay muchos que hemos sido bastante consecuentes en este tema y queremos seguir siéndolo. Porque creemos que nosotros tenemos que buscar un tema y una solución definitiva al problema. Y yo creo que hoy día aprobar esta modificación es nuevamente ser cómplice. Porque hoy día estamos solucionando un problema que tiene que ver con la improvisación, que tiene que ver con haber solucionado un problema que venía con una letra chica y que se lo planteamos acá en la sala. Se lo planteamos por intermedio suyo a todos los parlamentarios aquí presentes, que ojo con lo que estábamos aprobando, que no estábamos haciendo cómplice de un engaño. Sin embargo, no fuimos capaces de entender de que esto no es un problema político, esto es un problema social.
y que necesita y se necesita la voluntad política de todos para poder solucionarlo. La verdad que extraña ver que, y entendiendo que hoy día el impuesto a los combustibles genera recursos importantes para el Estado, ¿por qué no hacer esta redistribución? Si esta redistribución perfectamente puede recaudar exactamente lo mismo, pero puede hacer de justicia, de que todos paguen por litro consumido. La pregunta es por qué hoy día, si hablamos de reconversión para los vehículos del transporte escolar o para aquellos que se están reconvirtiendo, como el caso de los taxis, los colectivos, o también el transporte urbano, el transporte terrestre, y resulta que se busca mecanismos de conversión, y resulta que con el gas también pagan impuestos a los combustibles. Entonces, ¿por qué no hacemos una modificación completa que realmente nos permita buscar energía alternativa, incentivar a que quienes son consumidores busquen alternativas, pero que obviamente sean alternativas más baratas, que sean menos contaminantes, porque algunos dicen que es un impuesto verde, y que nosotros estamos de acuerdo con que ese sea un planteamiento. Pero lo que nosotros no podemos entender es que hoy día nuevamente se nos venga a decir de que el proyecto o este MEPCO va a venir a solucionar el problema de la estabilización de los precios de los combustibles, porque tampoco es verdad. Porque cuando lo planteamos con el CIPCO, hoy día lo planteamos con el MEPCO. Queda exclusivamente a la facultad y queda en manos del ministro de Hacienda poder decidir cuándo aplicar el MEPCO, y así como también era el CIPCO. Y por lo tanto hoy día es un problema de fondo, porque resulta que no es un hecho objetivo ni hay una forma objetiva de poder aplicarlo. Aquí va a depender de la voluntad política del ministro del ramo cuándo y cómo y dónde lo va a querer aplicar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos al estar aprobando un proyecto de ley que además hoy día sufre una modificación pequeña cuando tenemos un problema gigante. Y es por eso lo que nosotros le planteamos a cada uno de los presentes es que ojo lo que estamos aprobando. Muchos de nosotros vamos a rechazar este proyecto. Y vamos a rechazar nuevamente porque queremos dar una señal potente, porque entendemos que no es la solución de fondo, porque entendemos que obviamente si no hubiera existido el MEPCO serían 60 pesos menos que costaría los precios de los combustibles en Chile. 60 pesos menos. Imagínense lo que significa para la familia 4.000 o 5.000 pesos semanales en ahorro de los precios de los combustibles. Y eso exclusivamente por haber aprobado esta ley. Entonces, nosotros hacemos un llamado a que el Parlamento sea más responsable en este tema. Este no es un problema político, este es un problema social, este es un problema que afecta a la gente. Y es por eso lo que nosotros planteamos es que rechacemos el MEPCO, que rechacemos este proyecto, porque no va a solucionar el problema de fondo, no soluciona lo que nosotros queremos, que es realmente bajar la carga impositiva para aquellos que utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo. Porque los taxis, los colectivos, el transporte escolar, las pymes, los feriantes, que se ven afectados a diario con la alza de los combustibles, ven cómo los distintos gobiernos, insisto, porque no es problema de este gobierno, sino que la falta de voluntad política de los gobiernos en esta materia, porque no ha existido, porque resulta que prefieren legislar entregándole un bono anual a quienes utilizan el vehículo como una herramienta de trabajo y se piensa que con 100.000 pesos entregándole a los taxis, a los colectivos, como se hizo en el gobierno anterior o en el gobierno de Michelle Bachelet en el anterior. Pero resulta que la carga impositiva sigue y quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo se están empobreciendo y nosotros no hacemos absolutamente nada. Es por eso que el llamado nuestro es sencillamente a rechazarlo. El llamado nuestro es a crear conciencia, que entendamos que esta no es la solución, que este no es un proyecto político, este es un proyecto que va a afectar a la gente y que una vez más la vamos a estar engañando, porque estamos generando expectativas que no vamos a poder cumplir, porque lamentablemente a la gente le estamos diciendo de que va a hacer o va a permitir estabilizar los precios y eso no es verdad. Aquí, en esta sala, se nos planteó de que los precios de los combustibles no iban a subir más de 5 pesos.
y no era real. En esta misma sala se nos planteó que los precios de los combustibles se iban a mantener una estabilización de todos los precios de los combustibles. Y resulta que planteamos que era solo la 93 octanos. Y muchos de ustedes no hicieron caso y votaron a favor. Hoy día lo que nosotros decimos, este es un proyecto que realmente nos va a afectar. Es una pésima señal que nosotros estamos dando. Y es por eso que el llamado nuestro es a crear conciencia en los parlamentarios. Si realmente estamos dispuestos o no a que distintos poderes ejecutivos, insisto, no hablar de este gobierno ni del otro, todos los gobiernos que han pasado, que hemos discutido este tema, no ha existido voluntad política de buscar una solución definitiva al problema del impuesto a los combustibles. ¿Por qué no dar una señal rechazando este proyecto y pidiendo formalmente al gobierno que se reestudie, que exista una redistribución? Y el llamado a los parlamentarios de la nueva mayoría, quienes siempre han planteado que esto es un tema de equidad, que quieren justicia social, y resulta que están aprobando y están siendo cómplices de mantener un impuesto que es altamente injusto, porque los consumidores del 80% del combustible en Chile no lo pagan, y son las grandes empresas, las mineras, las forestales, las líneas aéreas, las generadoras eléctricas, son los que no pagan impuestos. Entonces el llamado es: demos una señal, rechacemos este proyecto, permitan y exijámosle al Ejecutivo que exista una redistribución del impuesto a los combustibles, que todos paguen por litro consumido, y en vez de estar pagando 245 o 150 pesos, vamos a bajar literalmente a 35 pesos. Eso es una señal potente, eso es una corrección de un impuesto que es altamente injusto. Y es por eso, señor presidente, que la gran mayoría de los parlamentarios de la UDI vamos a votar en contra de este proyecto, porque queremos dar una señal potente de que no sirve un proyecto como el MEPCO, porque obviamente nos va a generar expectativas que van a ser imposibles de cumplir. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado Pablo Lorenzini. Antes de hacer uso de la palabra, señor diputado, disculpe, quiero saludar al cuarto medio del Liceo Fermín del Real, de la comuna de Chépica, invitado por el diputado don Ramón Barros. Tiene la palabra